¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: el rey Carlos III desea que Harry esté presente en su coronación. Así es, mis estrellas, el rey le ha pedido al arzobispo de Canterbury que negocie un trato para permitir que Harry asista a su coronación, pero se ha encontrado con la resistencia de William, según revela el diario The Mail on Sunday. Charles quiere que Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, llegue a un acuerdo con sus hijos que están actualmente en conflicto y que permitiría a Harry y su esposa Meghan asistir a la ceremonia de la abadía de Westminster en mayo. Eso mencionan fuentes importantes cercanas al Palacio de Lambeth. Han abundado las especulaciones sobre si los Sussex asistirían al evento de alto perfil desde que se alejaron de los deberes reales, y especialmente desde la publicación del libro de memorias de Harry titulado Spare a principios de este mes, que contiene una serie de ataques hirientes contra miembros senior de la familia real. Se dice que el rey cree que la ausencia de los Sussex sería una mayor distracción que su presencia, por lo que está dispuesto a hacer concesiones para persuadirlos de que asistan. Pero se sabe que William está preocupado de que su hermano use el evento para organizar una especie de montaje que eclipsará el evento. Las fuentes dicen que a Harry se le podría garantizar un asiento de alto perfil en la abadía o una garantía informal de que podrá mantener sus títulos como un incentivo para asistir. Sin embargo, William teme que, a menos que la visita de Harry esté estrictamente controlada por escrito, es decir, que todos sus movimientos ya estén planeados y anticipados, Harry podría robar el centro de atención, por ejemplo, dando un paseo por un barrio desfavorecido de Londres acompañado con Meghan. Una fuente dijo: la cuestión de fondo es si asistirán a la coronación y, si lo hacen, bajo qué términos y condiciones. La familia está dividida y todo indica que se le está aconsejando a Harry que no acceda a nada en este momento y que se demore hasta el último minuto, lo que dificulta mucho las negociaciones con él. El equipo de Harry dejó en claro que la idea de que solo asistiría a la coronación y se comportaría bien, pero que luego sería despojado de sus títulos, era un fracaso total. Si bien podría decidir en algún momento descartar sus títulos por su propia voluntad, se opone a la idea de ser despojado de ellos por la fuerza. Le molesta que el público lo agrupe junto con Andrés como los dos príncipes problemáticos, cuando considera que las circunstancias son totalmente diferentes. Anoche, tanto el Palacio de Buckingham como el Palacio de Lambeth, es decir, el palacio que es residencia oficial en Londres del arzobispo de Canterbury, se negaron a comentar, mientras que una fuente cercana al príncipe William dijo que no estaban al tanto de tales negociaciones sobre la coronación. Los representantes de Harry no respondieron a una solicitud de comentarios por parte del diario Mail on Sunday. A Justin Welby, quien oficiará la ceremonia en la abadía de Westminster, se le pidió por primera vez que actuara como intermediario entre William y Harry poco después de la muerte de la reina en septiembre. Anteriormente fue arrastrado a la telenovela que rodea a los Sussex cuando Meghan afirmó en una entrevista televisiva que los había casado en secreto antes de su boda oficial en 2018, lo que lo obligó a aclarar que la ceremonia transmitida al mundo fue el matrimonio legal. También se vio obligado a retirarse del Sínodo General de la Iglesia en julio de 2019 para bautizar al hijo de la pareja, Archie. A pesar del digno silencio del rey sobre las acusaciones emitidas en el libro de Harry Spare, los miembros de la realeza dicen que estaba furioso por los ataques de su hijo a la reina consorte Camila, llamándola peligrosa y villana en entrevistas televisivas para promocionar su libro. El duque dijo en una entrevista: ella era la villana, una tercera persona en el matrimonio, necesitaba rehabilitar su imagen. Harry también acusó a William de atacarlo físicamente y afirmó que el palacio plantó historias negativas sobre Meghan en los medios. Harry ha pedido una reconciliación con su familia, pero solo si se disculpan con él. Una encuesta la semana pasada encontró que 2/3 del público piensan que Harry debería ser invitado a la coronación, pero la encuesta reveló un gran abismo entre las actitudes de las generaciones, con 3/4 partes de los jóvenes de 18 a 34 años a favor del duque asistiendo, en comparación con el 47% de los mayores de 55 años. Welby, quien será el primer arzobispo en coronar a un monarca desde Geoffrey Fisher en 1953,
admitió que tiene pesadillas acerca de que la coronación salga mal. Él dijo: creo que hace 2 noches soñé que habíamos llegado al punto de colocar la corona en la cabeza del rey y había dejado la corona en el palacio de Lambeth. Ahora bien, ¿cómo fue que no llevé la corona desde el palacio de Lambeth si está custodiada por la mitad del ejército? No tengo idea, pero estaba mirando alrededor y el rey me estaba observando. Una pesadilla, obviamente me pesa bastante. Es un enorme honor y privilegio, y el fin de semana de la coronación será un gran momento para unir al país. Ser parte de eso, por supuesto, que es presión, pero es un gran honor. La oficina del gabinete está estableciendo un comité de coronación de funcionarios públicos, funcionarios reales y representantes de la Iglesia de Inglaterra para planificar el evento el sábado 6 de mayo, el comienzo de un fin de semana festivo. El Ministerio del Interior también estará muy involucrado en los arreglos debido a los problemas de seguridad que plantea. Las celebraciones comenzarán con la procesión del rey, con el rey y la reina consorte viajando desde el Palacio de Buckingham hasta la abadía en la carroza dorada conocida como Golden State Coach o carroza dorada del Estado. El servicio de coronación se ha mantenido esencialmente igual durante más de 1000 años y durante los últimos 900 años se ha llevado a cabo en la abadía de Westminster. Charles será coronado junto a Camila mientras se sienta en la silla de la coronación, la cual data de principios del siglo XIV. Después de ser ungido, Charles tendrá la corona de San Eduardo, fabricada en 1661 para la coronación de Carlos II, colocada en su cabeza. El príncipe William también asumirá nuevos títulos en la coronación, incluido el nombramiento formal como príncipe de Gales. Camila tomará formalmente el título de reina consorte y se le colocará en la cabeza la corona de la reina Isabel, la reina madre. Después de la ceremonia, Carlos y Camila regresarán al palacio y aparecerán en el balcón con otros miembros trabajadores de la familia real. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.